¿ya? Y luego, riesgo nutricional, cuando decimos que un paciente está en riesgo nutricional. Y finalmente vamos a desarrollar el tamizaje nutricional, ¿no? Hay diferentes escalas para tamizar el riesgo nutricional. El más usado es la valoración subjetiva global, que es el BCG, pero hay muchas escalas, el MUS, por ejemplo, el Nutri-Score, que es bastante usado en UCI, donde incluye incluso el Apache, el SOFA de ingreso del paciente, que es un poco más complejo, porque el Apache tiene varios parámetros, casi 22 parámetros. El SOFA tiene 5 parámetros, entonces el SOFA, el Apache y otras características incluye, por ejemplo, el Nutri-Score, ¿no? Pero la BCG también es válido, no hay problema, solo que la valoración según las escalas puede variar, ¿no? Dependiendo de quién lo hace y dependiendo también de las características propias de cada paciente, ¿no? Entonces, miren, en este estudio, ya publicado en el Open Access, ¿no? Como los gastos, por ejemplo, asociados en salud, asociados a la salud de aquellos pacientes que con desnutrición relacionada a la enfermedad. Esto en Latinoamérica, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto se invierte en estos pacientes solo porque estos pacientes, digamos, ya están desnutridos y se complican, ¿no? Miren, por ejemplo, en la gran diferencia de gastos, ¿no? Costo adicional en pacientes, ¿no? Con malnutrición relacionada a la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en UCI, por ejemplo, miren, Intensive Care Units, ¿no? $5,488, ¿no? por paciente adicionales, ¿no? Si se complica y pasa la UCI. Y en piso, más o menos un costo promedio, ¿no? Diario, por día de $839, ¿no? En general, en América Latina. Este costo, miren, es elevado, es alto, ¿no? Entonces, por eso habíamos mencionado que una intervención nutricional temprana sería costo efectiva, porque es una intervención, entre comillas, barata, ¿no? Barata, pero que puede traernos grandes mejoras, ¿no? O disminuir incluso los gastos en salud, porque ya que esos pacientes, digamos, no se van a complicar, ¿no? Pero el tratamiento en general, pues es no solo terapia, sino es todo, ¿no? Es todo prácticamente. Pero la terapia pues la nutrición, perdón, es un eje muy importante, ¿no? Miren acá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, ¿no? ¿Cuánto gastan en total, no? ¿No? ¿Cuánto gastan en total en aquellos pacientes que se complican, ¿no? Aquellos pacientes específicamente malnutridos, pero que están relacionados con la enfermedad, o sea, la malnutrición relacionada a la enfermedad. La cantidad de dinero que se gasta en piso, ¿no? En las unidades de cuidados intensivos, el costo total, miren, el costo total estimado, por ejemplo, en Argentina, 580 millones, ¿no? Brasil, 4.410 millones, Chile, 471 millones, Colombia, 443, Ecuador, 162 millones, México, 3, Panamá, 43, Perú, 163, ¿no? Y en total, ¿cuánto es el gasto, ¿no? De estos pacientes con enfermedades, con malnutrición relacionada a la enfermedad, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, realmente los gastos en salud que se hace es grande, ¿no? En estos pacientes que están desnutridos, ¿no? Porque esos desnutridos se complican y si se complican y llegan a la UCI, en la UCI se incrementa más el gasto en salud por cada paciente por día, ¿no? Al final se saca el total y finalmente este paciente muchas veces, entre comillas, se gasta en vano porque muchos de ellos prolongan su estancia y gran parte de esos pacientes fallecen, ¿no? O sea, la intervención médica, ¿cuán efectiva es? Eso, por ejemplo, habría que estudiarlo, por ejemplo, en nuestro medio, ¿no? ¿Cuán efectiva es la intervención, por ejemplo, en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? En términos de mortalidad y en términos de recuperación del paciente y en términos de calidad de vida,
¿no? Porque no es lo mismo que el paciente salga vivo y que el paciente además tenga calidad de vida, ¿no? Una cosa es estar vivo, puede estar el paciente vivo, secuelado, con úlceras de presión, desnutrido, con traqueostomía, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? O el paciente puede sea funcional o tenga calidad de vida, que ese paciente, digamos, mueva las manos, mueva los pies, se comunique, incluso estando con traqueostomía, o tenga, digamos, un buen soporte familiar, etcétera, etcétera. Entonces, mucho se menciona, por ejemplo, ¿para qué existen las intervenciones médicas si el paciente, digamos, al final no tiene un buen soporte familiar y va a caer, digamos, a su mismo contexto sociocultural que lo vaya a enfermar? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Entonces, no es solo recuperar al paciente, sino es, digamos, ver su calidad de vida y finalmente, si es que se recupera, a dónde va a ir este paciente, qué contexto sociocultural va a ir, si va a tener soporte familiar o no, y eso va a influir justamente en la salud de estos pacientes, en la recuperación de estos pacientes, ¿no? Entonces, con este gráfico vamos a mencionar o estamos dando hincapié a que el costo, ¿no?, de la atención en salud es grande, ¿no?, en aquellos pacientes con malnutrición relacionada a la enfermedad, ¿no? Dicho sea de paso acá, ¿no?, comparando UCI con piso, ¿no?, en UCI pues la diferencia es abismal, ¿no? Listo. Entonces, la desnutrición está asociada con enfermedad, lesión, costos y hospitalización, ¿no? Cualquiera que esté enfermo o lesionado está en riesgo de desnutrición, especialmente los ancianos. La misma hospitalización, perdón, vamos a poner una plumita. La misma hospitalización con frecuencia empeora el estado de nutrición, ¿no? Ya lo hemos mencionado, ¿no? Paciente hospitalizado, pareciera que la misma hospitalización fuera un factor de riesgo, ¿no?, para que este paciente quede, pero que está bien nutrido, en riesgo, con riesgo de desnutrición, o si está malnutrido, pues esté más malnutrido o finalmente fallezca, ¿no? La pérdida de masa corporal magra, ¿no? La masa magra, la masa corporal magra se refiere a la masa muscular, ¿no? Entonces, esta pérdida de masa corporal magra retarda la recuperación e impide la rehabilitación. ¿Por qué? Porque el paciente pierde fuerza muscular, no se puede mover, se inmoviliza, no se puede rotar, hace úlceras de presión, hacen neumonías aspirativas, no tosen bien, etcétera, etcétera. Entonces, la pérdida de masa corporal magra retarda la recuperación e impide la rehabilitación. El riesgo de morir aumenta cuando la ingesta de alimentos está limitada por la enfermedad o lesión. Lógicamente, el paciente con enfermedad o lesión siempre va a tener un determinado grado de inanición, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad lo va a condicionar a ese grado de inanición, ¿no? Pero que se puede recuperar. Y finalmente, el paciente que se complica genera más gastos, como ya hemos visto. Y muchos de esos gastos son, digamos, entre comillas, en vano, porque el paciente finalmente se cronifica y fallece, o también finalmente el paciente fallece, ¿no? Entonces los gastos a veces son en vanos, ¿no? Y genera más gastos a la institución en salud. Algunos resultados clínicos atribuibles a la intervención nutricional, por ejemplo, si nosotros tenemos una buena intervención nutricional, disminuimos el porcentaje de úlceras por presión, ¿no? Recuerden ustedes que el paciente que se mueve, que tiene buena masa muscular, que no tiene sarcopenia, se puede mover, puede movilizar las manos, puede movilizar los pies, etcétera, y puede disminuir la cantidad de úlceras o el riesgo de úlceras de presión, ¿ya? Por ejemplo, mejora la fuerza de agarre. Esto se mide con el dinamómetro, ¿no? En otras partes se les da el dinamómetro a los pacientes, sobre todo cuando pasan, por ejemplo, al UCI y ya están más despiertos. Y en piso también les miden el grado de fuerza muscular a través de un dinamómetro. Entonces miden la fuerza con que agarran el dinamómetro y hay una escala de valoración, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también. Ahí dice que mejora la fuerza de agarre, por ejemplo, los pacientes cuando requieren o cuando reciben una buena intervención nutricional. Lógicamente mejora la calidad de vida, menor número de caídas, ¿no? 10 versus 23% en aquellos pacientes que han recibido una intervención nutricional. Esto es importante, ¿no? Porque muchos pacientes
sobre todo los mayores de 65 años, los posoperados de abdomen, por ejemplo, requieren pues ayuda para movilizarse. Pero si tienes un paciente bien nutrido, ¿no? Su riesgo de caídas es menos comparado al desnutrido. Entonces, este indicador es muy importante porque en el hospital vemos a veces los pacientes se caen, ¿no? Y es un problema incluso hasta legal muchas veces. Entonces, el paciente bien nutrido pues tiene menos riesgos de caídas. Disminuye complicaciones de 63%, readmisiones 28%, disminución de la estancia hospitalaria, ¿no? El desnutrido se queda más tiempo en el hospital, menor tiempo de recuperación, ¿no? Disminución de la mortalidad también, o sea, en general la mortalidad va a disminuir si tenemos una adecuada intervención nutricional. En la cirugía muy importante, disminuye la infección de heridas postoperatorias, mejora la cicatrización, como ya hemos mencionado más antes, y disminuye las complicaciones infecciosas, ¿no? Entonces, todos estos beneficios, ¿no? Todos estos resultados que pueden ser atribuibles a una buena intervención nutricional. Características diagnósticas de la desnutrición. Para el diagnóstico se recomienda la identificación de ¿no? De más de dos de estos criterios, ¿no? Entonces, estos son criterios generales, por ejemplo, ¿no? Entonces, va claro que cada uno, vamos a desglosar, cada uno tiene sus, como vemos aquí en este cuadro, cada uno tiene, por ejemplo, pérdida de energía. Tenemos uno, ¿no? Pérdida de energía, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 contextos, ¿no? 6 contextos para poder clasificarlo, ¿no? Entonces, cada uno tiene, digamos, su propio criterio. Pero en general, ¿no? En general, vamos a ver que para el diagnóstico de desnutrición se recomienda identificar más de 2 de estos criterios, más de 2, o sea, 3 o más de 2, ¿no? Por ejemplo, uno es la ingesta insuficiente de energía, o de proteínas, o de kilocalorías. En general, acá mencionan de energía. La energía puede ser medida en función a proteínas, o requerimiento proteico, o en función a calorías, o en lo mixto, en su requerimiento proteico-calórico. Si su requerimiento proteico-calórico de este paciente es bajo, entonces tiene una ingesta insuficiente de energía. A ver, por ejemplo, si hay un paciente que se va a internar, pesa 60 kilos. Entonces, el requerimiento de proteína en general va, por ejemplo, de 0.8, 1, 1.2, 2 hasta 2.5 gramos por kilo por día. 2.5, por ejemplo, el gran quemado, ¿no? El gran quemado que tiene alto requerimiento de proteínas. Y el paciente, por ejemplo, con enfermedad renal crónica que está en los primeros estadios 2, 3, donde hay que limitar las proteínas, donde se da 0.8 gramos por kilo por día, ¿no? Entonces, digamos que pesa 60 kilos, entonces este paciente va a requerir, digamos, 1 gramo por kilo por día. Entonces, sería 60 gramos, ¿no? Por kilo por día, ¿no? Entonces, si nosotros lo hospitalizamos y vemos que su dieta, o sea, el nutriente que le estén dando, o sea, una nutrición artificial, o digamos una dieta, no llega a 60 gramos, ya vamos a tener una ingesta insuficiente de requerimiento proteico. Si a eso le agregamos una ingesta insuficiente de un requerimiento calórico, también vamos a decir que este paciente tiene una ingesta insuficiente de energía, ¿no? Tanto en requerimiento proteico, puede ser calórico o mixto, proteico-calórico, ¿no? Ya tenemos un factor. Entonces, después, si ese paciente ha perdido de peso, también hay ítem, ¿no? Si ha pasado hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, cuánto pesaba, cuánto ha variado su peso. Entonces, si ha variado más del 5%, por ejemplo, ya tenemos otro factor, ya tenemos 2. Si además este paciente ha perdido su masa muscular, ¿no? Porque inicialmente tenía más masa muscular, era más agarrado, por ejemplo, tenemos ya otro criterio, serían 3 criterios, ¿no? Después podemos seguir, ¿no? Con pérdida de grasa subcutánea. Esto nos damos cuenta mucho en la región malar, en la región supraclavicular y en la región intercostal. Esas regiones intercostales, supraclaviculares, infraclaviculares, las regiones malares son muy sensibles para verificar pérdida de grasa subcutánea, ¿no? Entonces ya tendríamos 4 criterios, ¿no? Con eso ya tenemos que un paciente está pues con desnutrición, así en modo general. Otro que es muy frecuente es la acumulación generalizada o la localizada de líquidos, ¿no?
Recuerden, por ejemplo, acá tengo una imagen. Miren, acá, ¿no? Acá, por ejemplo, la mayoría de pacientes, o buena parte de esos pacientes tienen edemas. Ahora, si bien es cierto, el edema no necesariamente me identifica un grado de desnutrición, porque el paciente puede estar nutrido, pero puede estar hipoalbuminémico, entonces también hay edemas. Pero indirectamente, si yo veo edemas, puedo estar pensando como un criterio de desnutrición, ¿ya? ¿Por qué? Porque la albúmina es más un marcador de reacción inflamatoria aguda, la albúmina. Entonces, para ver desnutrición tendríamos que dosar prealbúmina, ¿no? Entonces, que no tenemos acá, ¿no? No se dosa prealbúmina. Pero, de manera general, si vemos edemas, probablemente este paciente también esté en una reacción inflamatoria aguda y está en un estado de desnutrición, ¿no? Igualmente acá vemos, miren, cómo en esta imagen, ¿no? La región supraclavicular, infraclavicular, la región malar, la región intercostal, ¿no? Cómo se pierde la masa muscular, ¿no? Y cómo se van notando todas las regiones supra, infraclavicular, región malar, ¿no? Y va disminuyendo la masa muscular. Si vemos, hay una disminución de la masa muscular. Entonces, esta imagen me representa comúnmente lo que llamamos sarcopenia. El paciente se vuelve sarcopénico, o sea, pierde la masa muscular. Y cuando pierde la masa muscular, pierde su capacidad funcional. Este paciente no se va a mover, ¿no? Va a hacer más úlceras de presión, etcétera, 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 ¿no? ¿Ya? Y cuando este paciente se quiera recuperar, no solo vamos a recuperar con la nutrición, ¿no? No solo depende de eso, depende de todo, ya hemos mencionado, depende de los antibióticos, del manejo del profesional que lo haga, la nutrición y algo muy importante que también mencioné, la fisioterapia. Recuerden otra vez que todo órgano que no se mueve no sirve. Entonces, mientras más yo mueva un órgano, en este caso haga el paciente fisioterapia precoz y yo lo alimente bien, y controle sus factores de riesgo, sus infecciones y todas las comorbilidades, este paciente pues va a ir mejorando, ¿no? Entonces, con la fisioterapia precoz yo voy a recuperar la capacidad funcional muscular, ¿ya? Y no solo, digamos, con la nutrición, porque yo le puedo dar una adecuada nutrición. Si este paciente no recibe el estímulo de movimiento, ese músculo se va a atrofiar. Así yo le doy una buena o muy buena nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos esos 5 criterios y el sexto criterio estado funcional disminuido, o sea, fuerza de apretón de manos disminuido, ¿no? Esto se puede evaluar en piso, ¿no? Si a un paciente ustedes le dicen, digamos, señor, buenos días, deme la mano, pues, si le aprieta bien, probablemente este paciente tenga un buen estado funcional, ¿no? Y si te aprieta de manera débil, ¿no? Probablemente este paciente tenga menos capacidad funcional, ¿no? Y eso está relacionado justo a la capacidad o a la masa muscular, la cantidad de masa muscular. Hay estudios donde han relacionado el apretón medido por dinamómetro con, digamos, con su riesgo nutricional medido por BCG o su riesgo nutricional medido por Nutri-Score, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso han relacionado algunos estudios, ¿no? Que son muy interesantes en Lima, donde miden el grado de apretón por dinamómetro y mortalidad y morbilidad, ¿no? Listo, miren, ya les he mencionado, el SPEN siempre son bibliografía de referencia, no se olviden, ¿ya? Para sus exposiciones. ¿Ya? Y bueno, ahí están las sociedades españolas también de nutrición, etcétera, etcétera, pero las SPEN son siempre referenciales, ¿ya? Entonces, acá tenemos, ¿no? Esta tabla aquí ya la hemos mencionado más antes, la identificación del riesgo nutricional, ya está, ¿no? Si está comprometido la alimentación o hay una pérdida de masa muscular o pérdida del peso corporal, ¿no? Voy tamizando si este paciente está inflamado o no. O sea, la inflamación se refiere al estrés de la enfermedad. ¿Está enfermo o no está enfermo? ¿Hay un cierto grado de inflamación o no? Por ejemplo, el obeso está en un estado, sabemos que está en un estado proinflamatorio continuo, ¿no? O los pacientes, digamos, que están hospitalizados por diferentes patologías, ¿no? Ahí está la inflamación presente o no está presente. Si no hay una inflamación presente aguda, entonces vemos que esta malnutrición está relacionada a procesos crónicos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, anorexia nerviosa, ¿no? Si no hay inflamación.
Si hay inflamación, por ejemplo, un paciente con pancreatitis, con cáncer que está en estado proinflamatorio continuo, ¿no? Si está su estado inflamatorio moderado, medio moderado, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pancreatitis, cáncer, artritis reumatoide, obesidad, miren, obesidad, sarcopenia, ¿no? El obeso, si bien es cierto, tiene buena circunferencia, digamos, braquial, pero si hacemos un corte, vamos a ver que tiene poca masa muscular, o sea, el obeso es sarcopénico también, ¿no? Entonces, si ahí vemos, entonces ya es una malnutrición relacionada a procesos crónicos, ¿ya? Y sí vemos que hay una respuesta inflamatoria, hay una inflamación presente grave, como los pacientes en UCI o los pacientes, por ejemplo, con TEC severo o los gran quemados. Entonces, estamos hablando de una malnutrición relacionada a procesos agudos, ¿ya? Un proceso agudo, un proceso crónico, ¿no? Y malnutrición relacionada a la inanición. Acá esto es a la inanición, o sea que no hay una inflamación, pero sí hay una malnutrición. Eso se refiere a la inanición, digamos, puede estar en ayuno, ¿no? Como las dietas largas, ¿no? Que algunas personas hacen, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces es una manera también muy frecuente de clasificar a los pacientes de acuerdo, sin necesidad de tener un laboratorio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí está entonces, es más de lo mismo, ¿no? La ingesta inadecuada de energía, pérdida de peso, pérdida de masa muscular, pérdida de grasa subcutánea, edema generalizado, la ascitis, los edemas en miembros superiores, miembros inferiores, y disminución del estado funcional muscular, ¿ya? Entonces, miren, en este estudio, como vemos de las PEN y SPEN, esta tablita, ¿no? Cada uno de estos ítems, ¿no? La pérdida de energía, la pérdida de peso, ¿no? Lo van a clasificar en varios ítems, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es malnutrición en contexto de una enfermedad aguda, ¿no? O una malnutrición en contexto de una enfermedad crónica, o una malnutrición en contexto social, ¿no? O inanición en otras circunstancias, ¿no? Sobre todo me interesa estos, ¿no? Estos de acá, ¿no? Que es una malnutrición relacionada a procesos agudos, ¿no? Una injuria aguda, por ejemplo, un gran quemado, un TEC severo, o una malnutrición relacionada a procesos crónicos, como por ejemplo, un cáncer, ¿no? O una pancreatitis, en este caso crónica, ¿no? Entonces, acá lo desglosan todavía, ¿no? Moderada malnutrición, severa malnutrición. Moderada malnutrición, severa malnutrición. Y acá ya no existe, digamos, una leve desnutrición, ¿no? Menos del 75% del peso de la energía estimada, ¿no? Por más de 7 días. Menos del 50% de la energía estimada por más de 5 días, ¿no? Y así vamos a desglosando cada ítem y vamos a clasificar, ¿no? La pérdida de energía. Igualmente, ¿no? Igualmente, perdón, vamos a retroceder. Igualmente la pérdida de peso, ¿no? El porcentaje de pérdida de peso en el tiempo, ¿no? Una semana, un mes, 3 meses, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a esto vamos valorando cuánto peso ha perdido, ¿no? Entonces, pero en general no es necesario que sepan todos estos valores, ¿no? Simplemente ustedes deben saber esto, ¿no? Ingesta insuficiente de energía, ya está. ¿Cuánto de requerimiento requiere este paciente? Y si está llegando a ese requerimiento durante los últimos días, durante los últimos meses. Si no está llegando, entonces ya tenemos un criterio. Pérdida de peso, ¿no? Más del 5 al 10% de pérdida de peso de este paciente en los últimos 2, 3 meses, ya tenemos un criterio. Pérdida de masa muscular, también, ¿no? Se ha disminuido su circunferencia braquial, su circunferencia también poplitea, etcétera, etcétera. También si hay pérdida de grasa subcutánea, ¿no? Se le pregunta si tenía más grasa en los pómulos, en la región supraclavicular y infraclavicular, y si no lo tenía ya, entonces hay una pérdida de grasa subcutánea. Otro criterio. Y acumulación generalizada, edemas, ¿no? Si ya vemos edemas, otro criterio. Y si digamos el apretón de manos, ¿no? Si está disminuido, también tenemos otro criterio, ¿no? Lo que cada uno ya se va a desglosar de acuerdo a si la enfermedad es aguda, si la enfermedad es crónica, ¿no? Que están bien también, ¿no? También están los edemas, ¿no? Sabemos que hay 3 cruces, 4 cruces, entonces vamos valorando, ¿no? Vamos valorando. Listo, esto es más de lo mismo.
Ya, entonces, miren, sabemos que el edema no tiene varias vías fisiopatológicas de producción de edema, ¿no? Pero dentro de esto está la malnutrición, ¿no? Entonces, con eso les quiero decir que no todo edema está relacionado a la desnutrición, porque, por ejemplo, digamos, el paciente puede tener insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etcétera, y puede tener edemas, ¿no? Entonces, pero el edema también está relacionado a la malnutrición. Entonces, pero también si vemos edemas, podemos asociar como un criterio más a, a que este paciente esté desnutrido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho en cuenta los edemas también, ¿no? Entonces, si son laboratorios, idealmente siempre se usa prealbúmina. La albúmina es más para una etapa aguda, reacción inflamatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. Entonces hay varios tipos de edemas, puede ser exudado, transudado, etcétera, etcétera. Entonces los mismos tipos de edemas se clasifican si tiene hidrotórax, ¿no? Hidropericardio, hidroperitoneo, anasarca, ¿no? Buena parte de los pacientes con cirrosis hepática, por ejemplo, están descompensada, están en anasarca. Buena parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, aguda, están en anasarca. Entonces, el edema me dice algo, ¿no? Entonces hay que contextualizar, o sea, hay que ver sus factores de riesgo, sus comorbilidades. Si digamos, no tiene falla cardíaca, no es renal, probablemente ese edema, ¿no? Ese edema esté debido a malnutrición. Pero hay que primero ver los antecedentes y excluir todas las demás causas, ¿no? Ahí está, como mencioné, ahí están los edemas, ¿no? Los edemas, la pérdida de masa muscular. Este paciente inicialmente tenía buena masa muscular, ¿no? No tenía retracción subcostal, no tenía la región supra e infraclavicular hundida. Entonces, pero finalmente, después de una enfermedad, un proceso de hospitalización, termina sarcopenia. Miren acá también, interesante esta imagen, igual, ¿no? Miren cómo la región supraclavicular se ve, ¿no? Región supraclavicular, infraclavicular, la región de los intercostales, ¿no? Cómo se apega a las piezas óseas, ¿no? Entonces, este paciente realmente está pues desnutrido, ¿no? Y dice el paciente con desnutrición crónica, tipo adulto sin grasa y masa muscular. O sea, no tiene grasa, no tiene masa muscular. Entonces, el riesgo nutricional, entonces medimos por dos cosas. El riesgo se mide por una amenaza y una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, una amenaza puede ser una amenaza externa, ¿no? La enfermedad, por ejemplo. Y por vulnerabilidad entendemos un factor interno propio del paciente, o sea, ahí viene la idiosincrasia de cada paciente, ¿no? Si este paciente es más vulnerable que el otro paciente, ¿no? Entonces ahí viene vulnerabilidad por amenaza, me da un resultado de riesgo, en este caso riesgo nutricional, ¿no? Entonces, todo paciente que esté en riesgo nutricional, ya no estamos hablando todavía de desnutrición, sino que está en riesgo de desnutrición, tiene más proporción de tener eventos adversos hospitalarios, más complicaciones, más estancia, más mortalidad, mayor tiempo de recuperación, mayor costo en la atención del paciente, mayor necesidad de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Eso es importante porque los pacientes se operan una vez, se operan dos veces, se operan tres veces, etcétera, etcétera, y se van complicando y finalmente pueden fallecer, ¿no? Y también algo importante que es, ¿no? Falla en la cicatrización. Todos los pacientes que tienen riesgo nutricional tienen todos estos riesgos, miren, que son bastantes, ¿no? Listo. Eh, entonces, la amenaza nutricional, referido a qué, ¿no? Nos dice la amenaza, ¿no? Estamos hablando que el riesgo nutricional es amenaza por vulnerabilidad. La amenaza está relacionada a la desnutrición relacionada con la inanición. Por ejemplo, malnutrición crónica, anorexia nerviosa. O puede estar referido a la enfermedad crónica, ¿no? El paciente con enfermedad renal crónica, de hecho, ya tiene riesgo de desnutrición, cáncer, artritis, obeso. Recuerden que los obesos tienen bastante grasa o tejido celular subcutáneo, pero si hacemos un corte de su perímetro braquial, vemos que tiene poca cantidad de músculo. Y la sarcopenia, ¿no? Está relacionada a enfermedad aguda relacionada con desnutrición. Enfermedad aguda, ¿no? Hemos dicho que son dos parámetros muy importantes, la enfermedad crónica y la enfermedad aguda. La enfermedad aguda, por ejemplo, el paciente puede tener un cuadro de sepsis o shock séptico, un quemado, un gran quemado,
un trauma, un politraumatizado o un TEC severo, ¿no? Ellos ya tienen riesgo de desnutrición propios de una enfermedad aguda, ¿no? Entonces, si yo veo un paciente con TEC severo, entonces, de hecho, este paciente ya tiene riesgo de desnutrición, ¿no? Porque va a estar en NPO, va a estar sometido a múltiples operaciones, qué sé yo, ¿no? Paciente con sepsis, shock séptico, también ya tiene un riesgo de desnutrición. El politraumatizado, el gran quemado, ¿no? El gran quemado que requiere 2.5 gramos por kilo por día de proteínas, ¿no? Incluso hasta 40, 45 kilocalorías por día que requiere el gran quemado, ¿no? Entonces ya tiene su riesgo de desnutrición. Puede ser que en ese momento no haya variado su peso, esté bien nutrido, pero ya tiene riesgo de desnutrición por la misma patología aguda. Y la vulnerabilidad es igual a la exposición por la susceptibilidad entre la resiliencia. ¿Ya? La resiliencia es la capacidad de resistir al estrés. En este caso, al estrés nos referimos a la enfermedad, ¿no? Entonces, la exposición, ¿qué sería? Uno puede estar expuesto a una cirugía, ¿no? Puede ser una cirugía menor, una mediana, una gran cirugía. Puede estar expuesta a soporte en la unidad de cuidados intensivos, dispositivos, tubo endotraqueal, traqueostomías, catéteres, ventilación mecánica, etcétera, quimioterapia, radioterapia, estado inflamatorio continuo, etcétera. La susceptibilidad ya se mide, por ejemplo, más edad, más susceptibilidad. Mientras más joven es un paciente, probablemente tenga menos susceptibilidad, ¿no?, a la desnutrición. Comorbilidades, estado inmunológico. Los pacientes con VIH, por ejemplo, inmunodeprimidos, tienen bastante susceptibilidad. Y la resiliencia son propios de cada paciente o es idiosincrasia propio de cada paciente, ¿no? Cuánto soporta su cuerpo al estrés al estrés de la enfermedad. Y finalmente, ¿no?, el tamizaje nutricional, valoración nutricional. Miren, hay muchas escalas de valoración nutricional, ¿no?, herramientas de detección de riesgo nutricional. Está la escala MNA-SF, el NRS 2002, la escala MUS, ¿no?, el PGSGA, el Nutri-Score, ¿no? Este Nutri-Score se usa bastante en los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, ¿no?, porque incluye el Apache, eso. Hay otras escalas como el NRS 2002, acá falta el BSG, que es muy importante. O finalmente, si no queremos aplicar una escala, podemos valorar al paciente en función de su índice de masa corporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el MNA, los parámetros utilizados son ingesta, pérdida involuntaria de movilidad, estrés psicológico, enfermedad aguda, estado neuropsicológico y el IMC, que es muy importante, ¿no? El NRS 2002, pérdida de peso, discusión de ingesta y gravedad de la enfermedad, etcétera. El MUS, pérdida de peso involuntaria, IMC, gravedad de la enfermedad, ¿no? Pérdida de ingesta de alimentos. El Nutri-Score, disminución de peso, pérdida de apetito, ocasión tumoral y tratamiento, ¿no? El Nutri-Score es un poquito más complejo, incluso incluye valores de prealbúmina, el modificado incluye PCR, el original incluía interleuquina, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de la escala que nosotros vamos a usar, vamos a valorar al paciente. Pero en los estudios mencionan que no importa la escala que yo use, la cuestión es que yo identifique el riesgo nutricional. Por eso es muy importante todos estos 6 aspectos, ¿no? Estos 6, nada más. Con estos 6 aspectos yo ya puedo saber si un paciente está en riesgo de nutricional o riesgo de desnutrición, ¿ya? Independientemente de la escala que yo use. Entonces, por ejemplo, aquí está el NRS 2002, ¿no? Pero tiene varios ítems, ¿no? O sea, acá, entonces, según la historia clínica, uno va poniendo no, sí, ¿no? Pérdida de peso más del 5% en los 3 meses o 50-75% de la comida normal, ¿no?, en las semanas pasadas, ¿no? La ingestión de una comida cotidiana en las semanas pasadas, ¿no? Y así vamos a valorar de acuerdo a los ítems, ¿no? Y es muy importante, acá agrega, por ejemplo, ya le aumenta el puntaje si el paciente tiene más de 70 años. Recuerden que el paciente mayor de 70 años es un paciente frágil. Entonces ya, bueno, la edad mayor de 70 años ya le aumenta el puntaje en esta escala del NRS 2002, ¿no? Vamos a desarrollar uno por uno en las siguientes clases
con ejercicios un poco prácticos para poder valorar el estado nutricional de los pacientes, ¿no? Entonces, 0 a 2 puntos se debe repetir el screening por semana y 3 a 7 puntos, ¿no? El paciente ya está en riesgo nutricional y si está en riesgo nutricional ya debería intervenirse o se debe intervenir a través de un manejo nutricional especializado. No comida, sino manejo nutricional especializado. También tenemos el BSG, el famoso BSG, ¿no? El BSG, ¿no? Miren, tantos ítems que uno puede incluir en ¿no? En esta escala de valoración, ¿no? Pero acá están los datos clínicos que son los más importantes, ¿no? Pérdida de peso, menos de 5 a 10, más de 10, ya está. Alimentación, impedimentos para la ingesta, deterioro de su actividad, la edad. En este caso, el BCG pone de punto de corte 65 años. La presencia de úlceras de presión, por ejemplo, los postrados, ¿no? Algunos tienen úlceras de presión, otros no. Fiebre, corticoides, tratamiento antineoplásico, pérdida adiposa, pérdida muscular, edema, así de los que les he mencionado, incluyen la valoración subjetiva global, albúmina previa. Pues acá voy a explicar un poquito. Si bien es cierto, la albúmina no mide directamente el grado de desnutrición, lo que sí mide es el grado de inflamación aguda que tiene el paciente, pero en la BCG sí lo incluyen, ¿no? Porque tenemos ese valor, ¿no? O finalmente pueden incluir la prealbumina actual, ¿no? Que sí, digamos, es más específico de estado de desnutrición. Y así se va llenando todos los ítems y se va clasificando una BCG A, BCG B y BGC C. El A es un buen estado nutricional. El B, malnutrición, moderado riesgo de malnutrición. Y el C, malnutrición grave. ¿Ya? Entonces, como vemos, hay diferentes herramientas para tamizar el estado nutricional de los pacientes. La mayoría usa el BCG, ¿no? Pero si pueden usar las otras escalas, que son un poquito más complicadas, necesitas más datos y muchas veces el paciente no te colabora, también está bien, ¿ya? Entonces, ya son las 11, nos vamos a quedar en ahí y la siguiente vamos a continuar. ¿Listo? Listo, listo chicos, ya son las 11 ya para descansar. Entonces la siguiente clase vamos a estar coordinando con Anel. Ya, entonces, ¿cuándo sería la siguiente clase? ¿El sábado o mañana? Sábado. ¿Sábado en la tarde o en la noche? Ah, ya, listo. Entonces me comunican, pues coordinamos, ¿ya? Entonces la siguiente clase ya exponen. Ya les has dado sus temas, ¿no es cierto? Ya, entonces exponen y yo continúo con la exposición. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, 2 horas más, 2 horas más. 3 horas es mucho. No van a, no van a aguantar. Hoy día se han programado desde las 10, mira, son las 11. Ya tenemos que descansar. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase es 2 horas. Entonces, la primera hora ustedes exponen y yo sigo desarrollando el tema. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta?